Las heridas pueden ser ingredientes de grandeza. Sin duda hay heridas que nos dejan marcados, que destruyen una parte de nosotros y que después de recibirlas nunca volvemos a ser quienes éramos antes. Justamente esto era lo que sufría la liebre. Meses atrás había sufrido una terrible desgracia. Tuvo un desafortunado encuentro con un cazador. Por suerte salió con vida, pero no entera. Un disparo le había volado gran parte de su oreja. Cualquiera creería que el mamífero estaría feliz y agradecido por haber salido con vida de una situación de la cual muchos no tienen la fortuna de poder contar. Pero ella no se sentía así, y realmente, ¿quién la podría culpar? Durante varios días no salió de su madriguera, apenas lo hacía para comer un poco, pero en su mente, perecer por inanición no parecía tan mala idea. Había perdido gran parte de su identidad, de su ser, de lo que le hacía lo que es, y de lo que le permitía sobrevivir en este mundo cruel. Después de un tiempo la herida física sanó, pero no se podía decir lo mismo de la emocional. Aunque poco a poco empezó a atreverse a salir de su madriguera, lo hacía con miedo. También se volvió desconfiada hacia los demás. Eso le hacía alejarse de todos por temor a volver a ser lastimada por seguir los engaños de otros. Se volvió agresiva incluso con quienes solo buscaban su bien. Pero por si todo esto fuese poco, también sentía una gran vergüenza al ser diferente a las demás liebres. Sentía que todos se burlaban de ella, ya que se creía incompleta e incapaz. La gran diferencia entre las heridas físicas y las emocionales es que las físicas tienden a cerrar y solo dejan una cicatriz como recuerdo, y si no lo hacen, simplemente te quitan la vida pero no te torturan. En cambio, las emocionales, en ocasiones, como en el caso de la liebre, parece que lejos de cicatrizar se abren más y más, generando heridas que te dejan marcas en otras áreas, pero no son mortales, sino mucho más crueles, pues te mantienen con vida solo para seguir torturándote. Eso era lo que rondaba la mente de la liebre día y noche. A la liebre solamente le quedaba un amigo, el ratón, el único que intentaba entenderla sin sentirse agredido o hastiado por la actitud de Lepus sin oreja. Él trataba de estar ahí con la intención de ayudar a que superase su pérdida y valorara lo que aún tenía. Pero sus palabras eran en vano y solo podía ver a su amiga caer en una espiral del cual no podía salvarla, porque ella no se quería salvar. Las cosas empeoraron cuando la liebre empezó a estar más y más segura de que ya no quería seguir adelante. Por supuesto, el ratón intentaba disuadirla de todas las formas que se le ocurrían, pero nada funcionaba. Hasta que decidió hacer algo totalmente alocado, pues cuando las cosas sensatas no funcionan, tal vez es momento de recurrir a las descabelladas. Entiendo tu dolor, amiga, y sé que por más que trate de sacarte esa idea de la cabeza, no lo podré hacer. Así que estuve investigando y me platicaron de alguien que te puede ayudar a cumplir tu objetivo, pero sin dolor, pues creo que lo mínimo que te mereces es un adiós sin sufrimiento. La liebre quedó estupefacta por las palabras de su amigo. Nunca esperó escuchar algo así de él. De hecho, muy en su interior se sintió ofendida, con ganas de reclamarle y decirle que no haría tal cosa, que él estaba ahí para apoyarla, para sacarla de su mal estado, no para invitarla a que se hundiera más. Sin embargo, no lo externó, pues también entendió que su amigo solo estaba dándole la razón y apoyándola en todo lo que ella por mucho tiempo le había expresado. Simplemente estaba siendo igual de comprensivo que siempre, pero no estaba segura de lo que sentía al recibir comprensión en ese aspecto. De cualquier forma, le pidió que le explicara un poco más sobre aquel que le podría ayudar. Es una ardilla, muy vieja pero muy sabia. Todos a su alrededor la admiran, la cuidan, la quieren y la procuran cuando necesitan ayuda, especialmente cuando se enferman o se lastiman, pues la ardilla adquirió de alguna forma el conocimiento secreto sobre el funcionamiento de las hierbas, tanto de las que son curativas como de las que no lo son, si sabes a lo que me refiero. Sin duda, ella podrá confeccionar algo para que tu partida sea indolora. Todo esto puso nerviosa a la liebre. Durante mucho tiempo había deseado partir, pero ahora que había una posibilidad viable para hacerlo, no se sentía tan segura. Sin embargo, solo le faltó recordar su pérdida para salir en busca de la curandera. No le costó mucho trabajo llegar a su destino a pesar de que era un lugar distante, pues en efecto, todos conocían y admiraban a aquella ardilla. Al llegar a la guarida de la sanadora, ésta le pidió a la liebre que esperara un poco, pues estaba terminando algunos trabajos. En cuanto terminara, bajaría del árbol, pero le pidió que mientras tanto le platicara qué era lo que la había traído ahí.
Con su mirada hacia la copa del árbol, la liebre empezó a platicar su historia, aunque lo hacía sin poder ver a su interlocutora. Le platicó su desgracia, le explicó el sufrimiento causado por su herida y por último le confesó el terrible pero misericordioso favor que necesitaba de ella. Ya veo, respondió la ardilla aún en su escondite. Aguarda un poco, tengo justo lo que necesitas. Después de unos minutos la ardilla bajó portando una mezcla de hierbas trituradas envueltas en una hoja y se la dio a la paciente. La liebre estaba sin palabras, pues aquella ardilla en verdad era muy vieja, pero lo más llamativo era que no tenía cola. Rápido, niña, come esto. ¿No es acaso lo que venías buscando? ¿O acaso estás arrepintiéndote? La liebre sacudió la cabeza como intentando despertarse a sí misma del trance. La presión de la ardilla le hizo comer aquella rara sustancia. Muy bien, todo está listo. Pero bueno, tenemos unos cuantos minutos antes de que surta efecto. ¿Algo que quieras decir, muchacha? No sé. ¿Qué le pasó en su cola? La ardilla se rió un poco antes de responder. Metí la cola donde no debía, en una trampa humana, y este es el resultado. La liebre se sintió apenada. Había hablado de lo terrible que era su pérdida sin saber que la ardilla había pasado por algo similar. Esperaba no haberla ofendido, pero de cualquier forma, todo esto estaba a punto de llegar a su fin y ya no tenía nada que perder. Así que se guardó su vergüenza y preguntó: ¿pero por qué lo dice con tanta tranquilidad? ¿No sintió como que le arruinaron la vida y la identidad después de esa tragedia? Digo, si algo caracteriza a las ardillas es su cola. ¿No siente como si la vida ya no valiera lo mismo al no estar uno completo? Pero claro que la vida ya no es lo mismo, ahora es mucho mejor. La liebre movió la cabeza hacia atrás como si el impacto de lo que escuchó hubiese sido algo físico. No te voy a mentir, claro que me dolió y lo sufrí bastante. Claro que una parte de mí extraña eso que perdí, pero no cambiará las cosas, pues gracias a mi pérdida y dolor, ahora tengo muchas cosas mejores, como cariño, respeto, un propósito y muchas más satisfacciones que llegan todos los días. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué tiene que ver su pérdida con todas esas cosas? Pues verás, niña, después de mi accidente, la herida y el dolor eran insoportables. Empecé a buscar formas de curarme, de sanar mi herida y quitarme el dolor, por lo que probé diferentes hierbas. Algunas ayudaron y otras no, pero aprendí bastante de cada una de ellas. Aun cuando me curé, me seguía sintiendo igual que tú, vacía, incompleta. En fin, no fue hasta que en una ocasión me encontré con una mortificada madre gorrión, pues su pequeño se había lastimado severamente. No sé qué se me metió, pero tenía que ayudar. Utilicé el conocimiento que obtuve al querer curarme y ayudé a esa familia. La satisfacción que en ese momento me dio no se compara con nada de lo que hubiese sentido hasta entonces. Y bueno, el resto es historia, pero se explica cómo, si no hubiese vivido esta pérdida, de ninguna forma hubiera podido tener todas las bendiciones que hoy poseo. Pero lo siento por ti, seguramente tú no aprendiste nada a partir de tu pérdida y por eso estás aquí. ¡Qué lástima! La liebre meneó la cabeza como una forma de afirmar que en efecto, a ella la tragedia no le había enseñado nada. Pero mientras hacía esto, empezó a reflexionar sobre toda su historia, sobre cómo el miedo le llevó en primer lugar a perder su oreja, pero después a alejar a sus amigos, a vivir infeliz, a no atreverse a salir. Se dio cuenta de las cosas maravillosas que había ignorado por escuchar al miedo y a emociones similares, incluso cuando aún estaba completa. De inmediato, como en efecto dominó, quiso compartir su aprendizaje, quiso inspirar a otros que al igual que ella siempre han vivido dominados por el miedo. Sintió emoción, felicidad, había encontrado ese propósito. Pero entonces cayó la última ficha de dominó. Recordó que ya era demasiado tarde, ya había tomado las hierbas. Se echó a llorar, pues no quería terminar su viaje ahora que había encontrado un sentido. Se tiró al suelo lamentándose con profundo dolor. Al ver esto, la ardilla se echó a reír. Los ojos de la liebre se abrieron con una profunda sorpresa. ¿Por qué se ríe de mi desgracia? No pensé que fuera alguien que disfrutara del dolor ajeno. A la ardilla le costó trabajo parar de reír. Como le fue posible, recobró la compostura y dijo: Tranquila, niña, tranquila. Lo único que te pueden hacer esas hierbas es quitarte el dolor de barriga si es que lo tienes. Cuando llegaste lo estaba preparando para un viejo amigo jabalí que lo necesitaba.
pero al escuchar tu historia, supe que lo que tú necesitabas no eran hierbas, sino una buena lección. A ver si ahora sí, por fin valoras por primera vez haber escapado de las garras de la flaca. La liebre sintió como si se le hubiera dado una segunda oportunidad, o más bien dicho una tercera. Empezó a ayudar a los demás en todo lo que podía, sintió esa emoción y satisfacción de la que hablaba la ardilla. Ahora su herida emocional, al igual que la física, había cicatrizado, y en efecto corroboró que hay heridas que nos dejan marcados y cambian nuestra vida para siempre, pero es decisión de uno determinar si la marca y el cambio son para bien o para mal, pues descubrió que las heridas también pueden ser ingredientes de grandeza. En este video hay un pequeño secreto relacionado con los personajes que los seguidores del canal seguro identificarán. Si lo hiciste, házmelo saber en los comentarios. Pero bueno, según las estadísticas de YouTube, muchos abandonan el video justo al terminarse la historia, por lo que ya no agregaré la reflexión al final. En cambio, haré un video exclusivo donde analizaré con más profundidad los mensajes, incluyendo aquellos que no son tan fáciles de identificar, y te compartiré un poco de lo profesional y personal que inspiró esta historia. Si te interesa, puedes ver ese video. Gracias por tu atención y no olvides hacer clic en los videos que te pongo en pantalla, ya que hago estas historias con mucho cariño para ti, pues nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.